Bueno, en el día de hoy vamos a resolver este ejercicio de trigonometría. Mi nombre es Santiago Álvarez, entonces vamos a continuar. Lo primero es saber que para resolver un ejercicio de trigonometría, para aplicar leyes trigonométricas a un triángulo, este siempre debe ser rectángulo. Por lo cual entonces pasamos a identificar en la figura qué triángulos son rectángulos para ver cuáles son los que vamos a tener en cuenta. Entonces tenemos un triángulo como tal completo, que es rectángulo porque tiene su ángulo recto, y este de aquí también, que es el que está pegado a la altura. Este no vendría a ser tomado en cuenta ya que no tiene ángulo recto como tal, así que no hay ley trigonométrica para este. Muy bien, entonces lo que procedí a hacer fue dibujar los dos triángulos que vamos a tener en cuenta para de allí sacar los, la información que necesitamos para poder seguir y resolver el ejercicio como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos observar? Que datos como tal solamente tenemos que esta va a ser la altura, que los dos ángulos tienen una medida, el ángulo grande como tal mide 28 grados y el pequeño mide 45, y que la medida de, de después del ángulo del 45 hasta el borde de este es de 1 kilómetro o 1000 metros. Esta medida se desconoce. Entonces, ¿qué tenemos? Como esto, a esta es a la que no le conocemos la medida, sabemos que más o menos viene hasta la mitad de aquí. Entonces 1000 metros para acá va a ser la medida, pero esta se desconoce. Entonces, ¿qué pasa? Adoptamos esto como x, ya que no lo conocemos, y entonces podríamos decir que la medida total de esto sería x más 1000 metros o 1 kilómetro. Ahora pasamos a identificar cuáles serían nuestros catetos, que sería cateto adyacente y cateto opuesto. Como sabemos, el cateto adyacente es el que está más cerquita del ángulo, o sea que vendría a ser este, y el opuesto es el que está al lado contrario, que en este caso sería también la altura, por decirlo así. Muy bien, ya con estos datos pasamos a mirar qué fórmula trigonométrica es la que nos sirve para poder continuar con el ejercicio. Entonces tenemos que dar una fórmula que nos incluya cateto opuesto y cateto adyacente, ya que son los únicos datos que tenemos. ¿Y qué fórmula es? La fórmula de la tangente. La fórmula de la tangente es tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, ya sabiendo qué fórmula es la que vamos a utilizar, entonces pasamos a cambiar los datos para pues proseguir con esto, ¿cierto? Entonces lo primero vendría a ser aquí, entonces sería tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto, que no lo conocemos todavía, sobre x. Aquí, como no se tienen más datos, prácticamente quedaría ahí. Entonces pasaremos a responder lo mismo pero con el otro triángulo. Entonces sería tangente de 28 grados es igual a cateto opuesto sobre x más 1 kilómetro. Como no son más los datos que conocemos, entonces para poder continuar con este ejercicio tendríamos que llegar a aplicar una fórmula de 2 por 2. Entonces, ¿qué sería lo primero que deberíamos hacer en este caso? Con este ángulo, que es el que mide 45, para terminar de resolver esto, debemos de despejar o asimilar alguna como nuestro cateto opuesto. Entonces, ¿qué pasaría para poder hacer eso? Tendríamos que pasar esta x que está dividiendo a multiplicar. Entonces me quedaría x por tangente de 45 igual a cateto opuesto, que para que nos quede organizado simplemente lo ponemos así: x por tangente de 45. Listo. Ese sería nuestro cateto opuesto, que entonces sería el que utilizaríamos para poder utilizarlo en esta fórmula de aquí. Entonces en la fórmula de aquí ya como nos quedaría de la siguiente manera: tangente de 28 es igual a
x por tangente de 45, todo esto sobre x más 1 kilómetro. Muy bien, ahora para continuar, ya con este dato sacado, lo que necesitamos saber es entonces cuál sería el resultado de x por tangente de 45. Entonces, ¿qué se hace? Se haría prácticamente lo mismo. Esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar acá, entonces quedaría este x más 1 kilómetro por tangente de 28 sería el resultado como tal de x por tangente de 45, que es lo que vamos a acomodar en este momento. Muy bien. Luego de haber despejado esa parte del ejercicio, lo que se procede a hacer es a multiplicar. Entonces tendríamos que multiplicar este paréntesis por la tangente de 28 grados. Muy bien, ya aquí aún más despejado el ejercicio, entonces lo que se procede a hacer es, aquí lo que he hecho hasta ahora es simplemente ir despejando cada una de las cosas de la parte de la ecuación que tenemos, ¿cierto? Ahora lo que procede a hacer es dejar todos los términos con x a un lado del igual. Muy bien, entonces ya aquí con todos los términos iguales a un lado del igual, lo que pasamos a hacer aquí abajo fue agrupar términos semejantes, entonces nos queda la x, la sacamos la sacamos del paréntesis, y en el paréntesis solamente nos va a quedar la tangente de 45 menos la tangente de 28 grados, que eso es lo que vamos a hacer esa es la ecuación como tal a responder, y eso es lo que vamos a poner en nuestra calculadora. Muy bien, en este momento pasamos a hacer la operación en la calculadora para ver entonces al final cuánto viene a ser el valor de nuestra x, que es lo que estamos buscando. Entonces ponemos que 1000 tangente de 28 grados va dividido en, abro paréntesis porque entonces todo lo que está abajo del paréntesis me tiene que quedar en un solo paréntesis, dividido tangente de 45 grados menos tangente de 28 grados, y cierro el otro paréntesis. Bien, tenemos que el resultado entonces es 1135. Podríamos redondear si después del punto estuviera superior a 5, pero al no estar así, entonces tenemos que simplemente 1135. Muy bien, ya con los datos aquí escritos, recordábamos que al principio nuestro cateto adyacente como tal entonces iba a ser la suma de x más los 1000 metros que ya teníamos. Como entonces ya sabemos que es x, esta x era nuestra x, este 1135 era nuestra x, perdón, esto viene a ser entonces lo que vamos a sumar con 1000, entonces todo nuestro cateto adyacente como tal va a valer 2135. Entonces ya con este dato podríamos pasar a utilizar otra vez nuestra operación de la tangente para ahora sí saber de una vez por todas cuál va a ser la altura de la montaña, que es lo que necesitamos. Muy bien, aquí ya volviendo a reemplazar nuestros datos por los que necesitamos, tenemos que entonces, para sacar la altura, tenemos que tangente de 28 es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que ya tenemos la totalidad y es 2135. Listo. Entonces, para sacar nuestro cateto opuesto, lo que debemos de hacer es pasar lo que está dividiendo a multiplicar para que nos quede entonces solamente cateto opuesto a un lado del igual, y fue lo que hice aquí ya. Entonces ya con nuestro cateto adyacente lo que hice fue bajar esto que está multiplicando, pero ya multiplicar con esto. Entonces me queda que 2135 sobre tangente de 28 va a ser nuestro cateto opuesto. Entonces eso va a ser lo que vamos a acomodar en la calculadora, y ya el resultado que nos dé este sí va a ser. Muy bien, entonces aquí ya pasamos a acomodar nuestros datos en la calculadora para mirar entonces cuál va a ser nuestra altura. Y lo que hacemos es multiplicar 2135 por la tangente que tenemos ubicada aquí, que es la de 28 grados. Entonces nos da que el resultado es 1135. Esa como tal va a ser nuestra altura.
que en este caso vendría a ser también igual a lo que nos valía x. Entonces allá ahí estaría como tal todo nuestro ejercicio resuelto, porque solo como tal nos piden la altura y entonces es lo que ya sacamos, que es la altura del cateto opuesto, o sea que ya el ejercicio está culminado.